¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. En el día de hoy vamos a realizar la receta de este maravilloso plato que están viendo. Carbonada con zapallo. ¿Comenzamos? Los ingredientes que van a necesitar para este plato son 1 kilo de roast beef, una lata de granos de choclo, una lata de guisantes, 2 cebollas, una blanca y una morada puede ser perfectamente, un pimiento, ají o morrón, un zapallo, 2 papas, cebolla de verdeo y una zanahoria. Lo primero que vamos a hacer es trozar la carne, porque es lo que más tiempo nos va a llevar. Así que la vamos a cortar de esta manera, en trozos de unos 4 por 2 centímetros. No la vamos a desgrasar porque la grasa nos va a servir como parte de la cocción. Y primero la vamos a saltear con aceite, para luego llevarla a un caldo donde se cocinará durante más de 1 hora. Es muy importante que tengan en cuenta que la preparación de esta comida les va a llevar por lo menos 2 horas. Acto seguido vamos a cortar el zapallo de esta manera y de este tamaño. También se corta el zapallo, yo lo corto para hervirlo porque se hace más rápido y porque es más fácil pelarlo. Al ser cubos los que hay que pelar, es mucho más fácil que pelar rodajas enteras o intentar pelar el zapallo entero, lo cual sería una tarea casi imposible. Cortamos todo el zapallo, lo pelamos y lo vamos a reservar. Hacemos lo mismo con la papa. La cortamos más o menos del mismo tamaño. Con 2 papas está bien. Si quieren poner más, le pueden poner más. Pero con 2 está bien. Y por último la cebolla, que también la cortamos así rapidito porque no quiero aburrirlos y que se vayan a otro video. La cortamos, la picamos lo suficiente. La colorada también. Ahí va. Y ahora vamos a empezar a saltear la carne. Como les decía, un poco de aceite de maíz, aceite de girasol. Y así como está, sin sal y sin nada, la salteamos en una cacerola pequeña. Este salteo se hace para que la carne se selle. Mientras tanto, vamos a cortar nuestra cebolla de verde. Vamos a cortar toda la cebolla. Yo la separo en partes porque es más fácil de cortar. Pero en realidad vamos a picar toda la cebolla de verdeo o cebollín, que me enteré que le decían también. Ahí va. El green onion. Y los múltiples nombres que tiene a lo largo de América y Europa. Con mucho cuidado de no cortarnos los dedos. Lo picamos, lo reservamos y así está quedando nuestra carne. A la cual le vamos a agregar un diente de ajo machacado, 2 hojas de laurel, un cubito de caldo de gallina de esos comerciales que venden en todos lados y en todos los países, y agua hirviendo hasta cubrir toda la carne. Yo le voy a agregar, a mí porque me gusta, ají molido y un poquito de sal entrefina. Volvemos a la tabla y cortamos los pimientos en una especie de cuadraditos. Va a estar más que bien. Y los vamos a reservar. Como verán, la carne ya lleva unos 40 minutos ahí, así que la seguimos dejando. Y disponemos en la cacerola más grande que tenemos un fondo con aceite. Esparcimos bien. Y empezamos a saltear las cebollas. Todas las tareas se hacen en conjunto para ahorrar tiempo, así que vamos a tener que estar atentos a esta cacerola, a donde ya pusimos el morrón, y a la cacerola de al lado donde está la carne. ¿Ven? Eso hierve. Ya lleva 1 hora. Lo que vamos a hacer ahora es bajamos el fuego, lo apagamos y ahora sí se van a juntar las preparaciones. La carne, la cebolla y el morrón ya están todos juntos en el mismo baile. Y están esperando porque los va a acompañar la zanahoria.
lo mismo que con la papa, con una zanahoria para mí está bien. Si le quieren poner más porque les gusta la zanahoria, pónganle más zanahoria, señora. Ahí cayó la zanahoria. Va llegando gente al baile. Seguimos mezclando. Todavía no agregué sal a la preparación. Agregamos las papas. Y agregamos el zapallo. Esto lo tenemos que cubrir con agua para que se cocine. Entonces yo ya tengo agua hirviendo, que voy agregando de esta manera hasta cubrir todo ahí. Esta otra agua hirviendo, ¿para qué es? Para el arroz. Porque la carbonada que yo preparo, que mi familia preparó toda la vida, lleva arroz. Una taza de arroz. Mientras tanto, acá ya empezó a hervir nuevamente la preparación. Le vamos a agregar una lata de puré de tomate. Revolvemos, revolvemos, revolvemos. Ven como la cosa va tomando color. El arroz ya estaba listo, así que le agregamos el arroz. Y le vamos a agregar. Primero vamos a revolver bien todo, ¿no? Por supuesto. Ahora sí, le vamos a agregar la cebollita de verdeo. Le agregamos las arvejas o guisantes, llámenlos como quieran, y los granos de choclo o maíz. Estas últimas dos cosas ya vienen precocidas, o sea que por eso las pongo lo último, porque no es necesario que se cuezan demasiado. Una vez que terminamos de incorporar todos los ingredientes, vamos a salar y salpimentar. Yo les recomiendo de sal 2 cucharitas chiquitas de sal, pero vayan corrigiéndolo porque hay gente que le parece poco y otra que le parece mucho. La pimienta lo mismo. Vamos a emplatar nuestra preparación, que nos llevó más de 2 horas. La vamos a adornar con un poquito de cebollita de verdeo que me había sobrado, para darle un poquito más de color, ¿no? Y vamos a ir a la mesa. Por lo que se aprecia en el plato, está súper cremoso. El zapallo se deshizo totalmente. La papa se deshizo bastante, que era la idea. Y esto formó una carbonada que es casi una crema, con una carne que vamos a probar ahora. Una carne que debería estar tiernísima, porque estuvo más de 2 horas cocinándose. Miren, se desmecha solita la carne, está súper tierna, no es necesario cortarla. Una maravilla. Así que vamos a probarlo. Y si llegaron hasta acá se los agradezco un montón. Por favor, comenten los videos, déjenme un like, activen las notificaciones y cuéntenle de este canal a todos sus amigos. Gracias.